Ahora, en Te Digo la Otra, la entrevista central. Y recibimos aquí, Te Digo la Otra, en la radio de la universidad, a Federico Barreto, director del Instituto Nacional de la Juventud, del INJU, del Ministerio de Desarrollo Social. Buenas tardes, Fede, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, la verdad que encantado, Victoria, Mauro, de poder compartir esta tarde casi noche. Creo que afuera ya cayó el sol, estos minutos con la audiencia, y siempre se imaginarán un placer volver a casa. Hombre de la casa, Federico, licenciado en comunicación, ¿no? Por esta facultad. Exactamente, no literalmente en esta casa, aquí en Gonzalo Ramírez. Ligaste mal. Era previo a la mudanza cuando estábamos en Bustamante y Leguizamón, pero bueno, de todas formas será otro el piso, pero sin duda alguna creo que el espíritu es el mismo. Cada vez que vengo me encuentro con un montón de gente querida y conocida. Obvio. Y uno de los artífices también, si se quiere, de esta obra y todo, ¿no? Fuiste parte de este proceso en tus épocas de orden estudiantil de la LICOM, ¿no? Así que... Sí, cuando estuve estudiando milité en el centro de estudiantes, en aquel momento era ECO, y bueno, la verdad que como estudiantes tuvimos un rol protagónico en varios de los procesos de transformación que hubo, la creación de la facultad, el edificio, el plan de estudio. Pero bueno, está como siempre, no es una frase hecha, fueron varias generaciones, lo que se está logrando hoy son procesos colectivos de las últimas ¿no? generaciones, sino que tuvo décadas de lucha con protagonistas que son de propia comunicación, de propia información, pero también otros actores universitarios que también colaboraron para que todo esto sea posible, y ni que hablar, bueno, hasta la disposición del propio gobierno nacional para disponer recursos, etcétera, etcétera. Más bien, hablemos de procesos colectivos, como veníamos diciendo, y bueno, ya has hecho un año al frente del INJU, pasado mes de agosto, ¿no? Desde agosto de 2017, y te queríamos preguntar un poco, bueno, que nos contaras, te contaras también a la audiencia en términos generales, ¿qué procesos sentís que has logrado impulsar desde el INJU durante este año que has estado al frente del organismo? ¿En qué cosas está laburando el INJU y en qué cosas has podido poner tu impronta en este año al frente del INJU? Un año, un mes y 11 días. Me tocó asumir el 1 de agosto de 2017. No es que lleve la cuenta permanentemente, pero bueno, cerquita del año me permite sacar esa cuenta. Creo que independientemente de los enfoques más personales, creo que el Instituto Nacional de la Juventud en este periodo se ha ido consolidando como uno de los institutos que promueve verdaderamente una perspectiva de generaciones a toda la política pública y, por qué no, a la reflexión a nivel nacional. Tal vez ustedes recordarán el Instituto Nacional de la Juventud con su política estrella de los años 90, que era la tarjeta joven, que básicamente permitía descuentos para campeones o algún combo y algunas cosas más tampoco, que fue bien importante en su momento, incluso a nivel regional, porque bueno, a esta altura, con este grado de desarrollo de las políticas sociales, se agotaba bastante rápido. Entonces en estos años sin duda alguna creo que hemos ido avanzando en, por supuesto, promover las políticas activas de participación y protagonismo de los jóvenes. O sea, desarrollamos un plan de acción de juventudes, tenemos programas como los fondos de iniciativas juveniles, el Consejo Uruguayo de Juventudes, la Expoeduca, el Arte y Juventud, y la dejo por ahí para no extenderme, pero les puedo asegurar que hay un buen abanico de actividades dirigidas al protagonismo y la participación activa de los jóvenes. Hemos también desarrollado un nuevo paradigma en materia de juventudes, que es el de la diversidad. Reconocer, bueno, no todos los jóvenes son iguales, claro. No se puede hacer política a lo raviolera y pensar que un joven en Bella Unión es igual que un joven acá en Punta Carretas, o mismo que un joven en Casaballe. No es lo mismo, entonces hemos ido ganando en diversificar nuestra matriz de políticas públicas dirigidas a la juventud, y al mismo tiempo también exigirle a otros organismos públicos y sociales que tengan una mirada de generaciones, que cuando lleven adelante, por ejemplo, la política laboral, la política educativa, la política sanitaria, tengan en cuenta que no es lo mismo trabajar con personas mayores de edad que con adolescentes o con jóvenes. Y en tercer lugar, tal vez acá sí subrayar, que es donde más hemos avanzado en los últimos años, tiene que ver con el trabajo dirigido a los jóvenes que están en situación de mayor exclusión, mayor vulnerabilidad, en particular a través de 2 programas: Jóvenes en Red, dirigido a jóvenes que no están ni estudiando ni trabajando y están en algún contexto de vulnerabilidad, que ya viene de hace varios años, incluso previo al 2015, pero en 2015 se incorpora a la órbita del Instituto Nacional de la Juventud, y eso hace que el instituto crezca considerablemente en todo término. Pero hay un programa sí que es más nuevo y que a mí siempre me gusta destacar, que es el programa de apoyo al ingreso en comunidad, que trabajamos en conjunto con el INAU y con el INISA, que va dirigido a los jóvenes que están privados de libertad en el INISA, que son menores de edad y estuvieron en conflicto con la ley, y que recuperan la libertad. Entonces, bueno, nosotros trabajamos en su etapa de egreso
tratando de generar acuerdos con ellos y intentar generar vínculos con el sistema educativo, en su enorme mayoría con el sistema laboral o con distintos otros derechos que es necesario que como política pública abordemos en ese momento. Sabemos que ese momento de recuperar la libertad, sobre todo para jóvenes de 17, 18, algunos 19 años, es vital, es donde uno reconstruye su trayectoria de vida o termina profundizándose en esas trayectorias delictivas o asociadas al mundo del delito. Entonces, bueno, hemos venido trabajando mucho en esas líneas y creo que estas 3 líneas de trabajo que recién enumeraba, más un proceso, creo yo, de profunda consolidación institucional en donde hemos intentado ordenar procedimientos administrativos, ganar en mayor ordenamiento de la plantilla de recursos humanos, de procesos institucionales, creo que de alguna forma han destacado este periodo y sin duda alguna terminan de consolidar al Instituto Nacional de la Juventud de Uruguay como un referente incluso en la región. Hace poquito estuvimos en una conferencia internacional de la Organización de Juventudes para Iberoamérica y Uruguay sigue teniendo como ese rol destacado en materia de ya varias décadas de trabajo. El Instituto Nacional de la Juventud de alguna forma está a punto de devolver la tarjeta joven. Estamos a punto de cumplir los 30 años como instituto y bueno, eso sin duda alguna se nota en la experiencia, en la solidez y la rigurosidad técnica que tenemos como equipo y eso sin duda alguna creo que se nota a nivel de la población uruguaya, se nota a nivel de los jóvenes. Tenemos un instituto además que en este periodo ganó en presencia territorial, un Instituto Nacional de la Juventud que hoy está en todos los departamentos del país y que además tiene a través del programa Jóvenes en Red presencia bastante capilar en barrios de contexto bastante de exclusión. Entonces bueno, eso sin duda alguna a nosotros nos da mucha fuerza porque nos permite trabajar por ejemplo con artistas internacionales o con gurises que están en talleres de robótica, en la usina cultural en Casa Inju, desarrollando música de primer nivel, pero al mismo tiempo con jóvenes que están atravesando situaciones de mucha exclusión. Entonces bueno, a veces en una misma jornada de trabajo, de esas largas jornadas de trabajo, tenemos que atacar varios de estos flancos al mismo tiempo, pero lo hacemos con mucho gusto y creo que de alguna forma cualquier jornada de trabajo de cualquier día del año refleja de buena forma la diversidad con la que nos proponemos el laburo día a día. Bien. Vos ya mencionaste algunos temas, por ejemplo la inserción laboral y educativa, pero ¿cuáles son otros de los problemas que están afectando a las juventudes uruguayas hoy en día? Este reconocimiento de la heterogeneidad, la diversidad, sin duda alguna hace a que priorizamos algunos temas, no hay duda. De hecho, cuando uno habla con cualquier joven en un cumpleaños, se lo cruza por la calle, hoy no le erramos y decimos que uno de los mayores desafíos o problemáticas que identifican los jóvenes es el tema laboral, sobre todo jóvenes de ya de 20, 25 años, pero no es simplemente por tener un peso en el bolsillo. Muchas veces lo laboral está vinculado a los procesos de emancipación, de autonomía, de poder, dejar de vivir con la familia, hacer un proyecto con una novia, novio, tener un hijo. Eso hace al momento de la juventud y se necesita tener sin duda alguna ingresos legítimos, ingresos decentes, que no hay otra, por lo menos para la mayoría de los uruguayos y uruguayas no hay otra que el trabajo. Pero también se suele olvidar una dimensión que para nosotros es fundamental, que es la de la vivienda. Muchas veces se tiene trabajo, pero se tiene que seguir viviendo con los padres o con algún familiar hasta bastante avanzada la juventud, porque en este país es muy complicado conseguir alquileres o algún crédito para la vivienda propia. Sí, cada vez tener la vivienda propia es como la meta más lejos. Yo no sé si esa es como la panacea o la utopía de todos los jóvenes, capaz que hay jóvenes que quieren alquilar toda la vida, eso yo creo que también los jóvenes también van moviéndose cada vez más. Esta idea de conseguir un trabajo para toda la vida ya no existe. Ningún joven consigue un trabajo para toda la vida. Tampoco ellos lo quieren hacer, creo que eso es algo positivo. Capaz que lo de la vivienda en poco tiempo empieza a pasar algo similar. Pero esto no quiere decir que no tenga que haber mecanismos que den garantía a los jóvenes a nivel de la vivienda. Lo mismo con el estudio, sin duda alguna. Este es un tema que, para ser totalmente claro, nunca en la historia del Uruguay hubo tantos jóvenes estudiando como ahora. Eso es un hecho. Lo que no quiere decir que nos podamos quedar quietos y conformes. Tenemos que avanzar y apretar el acelerador con mucha más fuerza. Seguimos estando bastante retrasados a nivel regional en indicadores de egreso en educación secundaria, sobre todo superior. Entonces esos siguen siendo desafíos y después creo que esta tríada, educación, trabajo, vivienda, sin duda alguna es la más determinante para la mayoría de los jóvenes, pero después hay otro. Todo lo que tiene que ver con los jóvenes rurales, la dimensión de la ruralidad, no solo desde el punto de vista de lo productivo, sino también pensar en, cuáles son las propuestas artísticas, culturales, de comunicación, sanitarias, incluso de educación que hay a nivel del campo. Eso para nosotros es un tema que estamos trabajando mucho. De hecho, hace poquito
en una mesa de trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Colonización y la Dirección de Desarrollo Rural del MEGAP, generamos un acuerdo para generar algunos predios de colonización cuyos llamados estén dirigidos estrictamente a jóvenes menores de 29 años. Particularmente esta experiencia piloto va a ser en el departamento de Canelones. ¿Se va a hacer? Sí, se va a hacer, por lo menos colonización eso nos transmitieron y estamos haciendo todo lo posible para que se pueda implementar cuanto antes. Y después un montón de otras temáticas, conflicto con la ley, consumo problemático de sustancias, derechos sexuales y reproductivos, discapacidad, salud mental, siniestralidad vial, solo por nombrar algunos que probablemente me estoy olvidando de algunas aristas de laburo, pero son pocas las temáticas que a nivel de Uruguay y de políticas públicas no atraviesan transversalmente la vida de los jóvenes. Claro. Las jubilaciones. Es verdad, porque poquitas, también digamos. hace unos años estaba esa noción de que las políticas para la juventud estaban solamente o mucho más circunscritas al tema de drogas o al tema del delito, de la violencia o de la agenda de derechos en general. Como que a los jóvenes como en general lo que les importaba a los jóvenes en política era el aborto, la droga, las leyes de las minorías sexuales, etcétera, que no deja de ser cierto, son temas que ocupan a las juventudes políticas en Uruguay, pero claro, cualquier tema de política pública es un tema de los jóvenes, ¿no? El trabajo, la educación, la vivienda, como vos bien decías. Pero más allá de las políticas para la juventud, de lo que el INJU hace para los jóvenes, ¿qué puede hacer el INJU para impulsar a los jóvenes en política? Que no es lo mismo la política para los jóvenes que los jóvenes en política. ¿Vos sentís que ahí ustedes juegan un rol o pueden jugar un rol o qué límites tienen para jugar un rol en eso? Sí, yo creo que jugamos y yo lo tomo como una responsabilidad, digamos, no definitiva, no creemos que somos los únicos que jugamos en esa cancha, pero sí que ponemos buena parte de nuestra presencia como instituto justamente para generar mayor participación política de los jóvenes. Puedo contar simplemente algunas líneas de trabajo, probablemente no sean todas. Una son los fondos de iniciativas juveniles. ¿De qué se trata? Les cuento una anécdota. Me pasó en la gira por el interior que una intendencia, no voy a decir cuál, para ser cuidadoso, estaba muy preocupada porque los jóvenes no participaban de sus actividades. De las que hacía la intendencia. De las que hacía la intendencia, claro. Cosas, ¿no? Me decían, pero fíjate, hicimos unos talleres de murga de carnaval y que en mis épocas se llenaba de jóvenes, pero ahora no viene nadie. Yo decía, pero ustedes les llegaron a preguntar a los jóvenes qué es lo que quieren ellos, porque capaz que la verdad la murga no les cuelga, por decir un ejemplo, ¿no? Y yo justo hacía 15 minutos menos, 10 minutos había estado con 30 gurises en ese departamento que querían hacer un festival de hip hop. Y se lo estaban pidiendo al INJU. Sería tan sencillo cruzar la disponibilidad de recursos materiales que tenemos las instituciones con la demanda de los gurises, que a veces sorprende por qué no se hace. Creo que tiene que ver con la dimensión ideológica o política. Sin embargo, nosotros hemos puesto buena parte de nuestro presupuesto al servicio de las propias ideas de los jóvenes, por ejemplo, los fondos de iniciativas juveniles, que se tratan de decirle a los jóvenes que se agrupen, que plasmen su idea, su sueño en un proyecto, y que además nosotros, en el caso de que resulte esa propuesta seleccionada, le trasladamos ciertos recursos para que ellos mismos sean quienes implementen esas propuestas. Esa es una linda línea de trabajo que además tiene una variable específica para los jóvenes rurales a través de los fondos Somos de Acá. Y después tenemos tal vez algo que estamos apostando mucho, pero todavía nos queda bastante camino por andar, que son las mesas departamentales de juventud, más llamados los consejos de participación, que después se sintetiza en un Consejo Uruguayo de Juventudes que se junta cada 2-3 meses en el interior del país. El próximo consejo va a ser el 10 y 11 de octubre, si no recuerdo mal, en Tacuarembó. El anterior fue en Flores, el anterior en Montevideo y el anterior en Rocha. Entonces, bueno, eso, la idea es juntar jóvenes, 2 representantes por departamento, que de alguna forma tengan esa posibilidad de pensar políticamente su territorio, articular, representar con otros. No se trata de ser líder para decir quiero una plaza en el baldío que está enfrente a mi casa, sino verdaderamente representar las demandas y necesidades que hay a nivel de cada localidad. Tal vez el mayor desafío hacia adelante que tenemos es cómo conjugar esta presencia u organización que hay a nivel de las localidades con las organizaciones juveniles que sí ya están organizadas y más legitimadas. El movimiento estudiantil, el movimiento sindical, organizaciones vinculadas a la diversidad sexual, a la afrodescendencia, a la discapacidad, a género, por supuesto. Entonces, bueno, estamos intentando como generar esa suma, que por supuesto para hacerlo desde el Estado es difícil, pero bueno, queremos poner lo que tenemos a disposición para ello y siempre reconociendo que en realidad nosotros lo único que hacemos es poner ciertas capacidades materiales para vehiculizar mejor lo que los jóvenes ya hacen.
no se trata acá de venir a incentivar, o sea, nosotros sí tenemos la impresión de que hay un montón de jóvenes organizados que pelean, que dan la lucha por lo que creen justo, que no tienen problema en salir a la calle o discutir con sus adultos para transformar la sociedad. Uno repasa las grandes transformaciones sociales de los últimos años y prácticamente ninguna estuvo ausente de grandes movilizaciones juveniles por detrás. Eso no es casualidad ni es un invento, es la pura realidad, y yo creo que Uruguay a veces peca de no poner suficientemente en valor esa capacidad de lucha que tienen los jóvenes y en última instancia de transformación. Es cierto, y te saco un poco de tu rol de director del INJU para hablar también como, bueno, desde tu lugar de integrante del Poder Ejecutivo, de jerarca de este gobierno, bueno, jerarca más joven del gobierno del Frente Amplio, y preguntarte cómo evaluás en términos generales esto que se dice mucho a nivel, bueno, de analistas, de los medios, de que este tercer gobierno del Frente Amplio se quedó un poco sin agenda respecto a los gobiernos anteriores, a los impulsos de reforma en política pública bastante potentes que tuvieron los dos primeros gobiernos del Frente y que en este gobierno no se vieron tan claramente. ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Perdió impulso el Frente Amplio en esta tercera administración? Desde mi punto de vista objetivo, digamos que bueno, uno me podrá decir que bueno, estoy muy empañado y es difícil que diga algo distinto, y lo acepto, tomo la crítica antes de que me la hagan, pero me gustaría plantearlo y generar una reflexión sincera. Sin duda alguna, este periodo de gobierno no se caracterizó por la mayor bonanza económica tal vez que se ha caracterizado en otros periodos. Entonces, claro, no podemos asociar el tema de agotamiento, como se le suele decir, de agenda, con exclusivamente una reducción del crecimiento económico, de la distribución de los aumentos presupuestales. Aunque eso jugó, digamos. Hubo menos. Lo que quiero decir es que para hacer un análisis objetivo, sí, uno tendría que aislar estas cuestiones y decir, bueno, políticamente, ¿qué impulsos se tomaron? Yo creo que han habido algunos impulsos interesantísimos en este periodo de gobierno que tal vez terminen siendo reconocidos cuando pasen algunas décadas. Por poner algunos ejemplos bien concretos, aunque me apasiona mucho el tema y daría para hablar largo rato, creo que la creación e implementación de un sistema nacional integrado de cuidados no es algo baladí, no es algo a dejar pasar. Recién estaban conversando de la agenda de género, y es impensable reflexionar sobre todo lo que ha avanzado la agenda de género en estos años y viceversa, si uno no pone arriba de la mesa cómo Uruguay nuevamente está tomando un rol de delantera en materia de políticas sociales en la región, con la implementación de un sistema nacional integrado de cuidados que mi sensación es que avanzó a muy buen ritmo, que obviamente si tuviéramos más presupuesto se llegaría todavía más, pero de alguna forma el auto está comprado, depende cuánta nafta le ponga hasta dónde llegues, pero vos tenés hoy una infraestructura, una institucionalidad y un desarrollo conceptual que te posiciona hoy en la vanguardia en materia de desarrollo de políticas sociales. La reforma del Código del Proceso Penal no es para nada menor, cambiamos el sistema judicial en relativamente poco tiempo, con todas las consecuencias que están habiendo a nivel mediático, pero cuando uno ponga la vista atrás, a mí me gusta pensar mucho en términos de perspectiva histórica, eso va a ser una de las cuestiones que se señalen con, bueno, que sin duda alguna marcaron un periodo. Creo que también todo el proceso de descentralización de la enseñanza es importante. También ahora se está discutiendo reformas vinculadas a las Fuerzas Armadas. Creo que no son para nada menor en términos presupuestales, pero también políticos. Y vos que venís también de la militancia estudiantil, ¿no? Dentro de otras cosas que has hecho antes de hoy integrar el Poder Ejecutivo, ¿Qué sentís cuando ves que el Frente Amplio no va a lograr llegar al 6% del presupuesto para la educación, que fue una promesa electoral que, más allá de lo que diga el programa del Frente Amplio, el presidente de la República asumió como propia y lo dijo durante toda la campaña, que el gobierno iba a dar el 6% del presupuesto para la educación y a la vez comprometerse a no aumentar impuestos como se comprometió en esa campaña de 2014? Visto ahora en retrospectiva, ¿crees que fue un error del presidente haber hecho esa promesa, esas dos promesas a la vez, la de ciertas cifras de presupuesto sin aumentar impuestos? Sí, yo no lo veo como promesa. Creo que uno de alguna forma lo que establece son compromisos. Ajá. Y avanza, y en realidad los compromisos establecidos fue avanzar en esa línea. Yo creo sin duda alguna que Uruguay se merece tener un 6% más 1 para 6% para la educación, más 1 para investigación. Creo que eso es lo que nos va a terminar de posicionar. Terminar no es la palabra más correcta, pero nos va a acercar a posicionarnos cada vez más como referente en términos de transformación del mundo del trabajo, de ganar en repensar nuestra matriz productiva. O sea, sin duda alguna Uruguay se va a tener que posicionar de forma distinta en un contexto global muy cambiante, y
es como esta frase muy típica de canciones, que bueno, lo único seguro es el cambio, eso es una certeza absoluta. Ahora, hay una segunda certeza también. La única forma de estar a la altura de los cambios es democratizando el conocimiento. Y ahí tendremos que hacer un montón de reformas, pero sin duda alguna reforzar presupuestalmente el sistema educativo público es menester. Y sin duda alguna va a haber que seguir avanzando, llegar al 6% tan pronto como sea posible. ¿Se puede hacer sin más impuestos? ¿Uruguay puede hacer políticas públicas más universales, de mejor calidad en educación, en otros ámbitos, sin tocar la matriz impositiva? Yo no soy economista y no me animo a hablar de más o menos impuestos. Lo que sí me animo es que sin duda alguna Uruguay tiene que seguir reformando su sistema impositivo. Será más para algunos, será menos también para otros. Eso también, o sea, creo que de alguna forma las reformas impositivas de los últimos años está claro cuál es su sesgo en pro de, bueno, que paguen más los que tienen más, los que ganan más, y en ese sentido yo creo que hay que seguir avanzando en esa línea. Y es difícil decir, bueno, más impuestos, menos impuestos. O sea, de lo que se trata es de que los mecanismos impositivos sirvan para seguir redistribuyendo la riqueza que hay en Uruguay. O sea, en los últimos años Uruguay, por suerte, han salido muchísimas personas de la pobreza, muchísimas personas de la indigencia. Ahora siguen habiendo todavía desigualdades a nivel de distintas perspectivas. Por ejemplo, las desigualdades en términos de género, pero sobre todo en términos generacionales. Uh-huh. Sigue habiendo una brecha grande entre los ingresos o la capacidad de percibir ingresos entre los indicadores de pobreza de la primera infancia y de las personas mayores. Entonces hay que seguir avanzando en esa línea, y sin duda alguna el instrumento impositivo tiene que ayudar a redistribuir el ingreso en términos de niveles socioeconómicos, pero también en términos, por ejemplo, de generaciones. Fuiste uno de los protagonistas de la campaña del No a la Baja, militaste esa campaña y bueno, también fuiste cara visible de la misma durante buena parte del tiempo en el que se desarrolló. Y en el marco de esa campaña de No a la Baja, en 2013-2014, hubo una argumentación muy potente sobre los efectos negativos que tenía el punitivismo en materia penal, el aumento de penas en particular, como paraguas, más allá del rechazo concreto que se logró a esa propuesta de ese plebiscito. También podemos ver casos en los cuales el propio gobierno del Frente Amplio ha avanzado en el camino del aumento de algunas penas. Y te quería preguntar, desde dentro del gobierno, ¿cómo ves, si pensás que de alguna manera el sistema político uruguayo como un todo, incluido el Frente Amplio, compró un poco el paquete de la idea de que el endurecimiento de las penas es solución para el delito? ¿Y cómo se combate esa perspectiva desde adentro del gobierno, desde adentro del Frente Amplio? Sí, lamentablemente creo que siguen conviviendo dos enfoques. Este enfoque de riesgo, que fue una reflexión que me surgió a partir de algo que estábamos conversando hace algunos minutos nada más, de cómo las políticas de juventudes muchas veces se implementaban para mitigar las cosas que nos molestan de los jóvenes. O sea, se hacen políticas de deporte, políticas de ocio, para que no estén en la calle jodiendo, digamos. Para tenerlos controlados y mejor que hagan deporte, mejor que estén ocupados. Que estén cansados. No, pero verdad, hay manuales que dicen, o sea, que la política pública de juventudes tiene que cansar a los jóvenes para que no generen problemas. O sea, hay algo que todavía vive en Uruguay sobre eso, no en el INJU, pero sí en general, en la región ni que hablar. Y eso convive con lo que sí promovemos nosotros, es una perspectiva de mayores derechos, ¿no? A nosotros no nos mueve una cuestión de reducción de riesgo, nos mueve que los jóvenes ganen en derecho y en multiplicar oportunidades para los jóvenes que están, sobre todo en situación de mayor exclusión. Creo que en lo que tiene que ver, para no escaparle a la pregunta, con la agenda punitiva o la agenda penal, conviven esos dos paradigmas y está claro que por momentos la posición a la cual yo más me afilio, que es el camino para mejorar la convivencia ciudadana, no es el de seguir agravando las penas, no es el de seguir multiplicando los años de cárcel, no es por ahí. De hecho, por momentos creo que las modificaciones del Código de Proceso Penal auguraban que íbamos a avanzar en una buena línea. Estas últimas modificaciones, que en algunos casos amplían las penas preventivas o amplían las penas en algunos casos, lamentablemente son, creo yo, algunos pasos atrás. Este es un debate que solemos tener con las autoridades del Ministerio del Interior, en términos muy fraternos, reconociendo que tenemos diversidad. Por algo, ellos están al frente del Ministerio del Interior, yo estoy al frente del Instituto Nacional de la Juventud, cada uno se encarga de lo que le toca. Ahora, tampoco me voy a callar sobre lo que pienso en la medida que me lo preguntan, como ellos tampoco se callan cuando tienen que opinar sobre las políticas sociales, y me parece bárbaro que no lo hagan. Entonces, en esa línea creo que todavía hay mucho para seguir debatiendo. También una cuestión que tiene que ver con la sustentabilidad democrática de estas modificaciones. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el posicionamiento de la sociedad con respecto a estos temas? Sigue habiendo todavía, pese a que se ganó
aquella campaña en la que Uruguay logró decirle no a la baja, todavía persiste cierta idea de que bueno, de que sí, de que hay que seguir penalizando, de que hay que aumentar penas por momentos incluso, no sé si ustedes han percibido esta idea de que las cárceles tienen que seguir en mal estado para que la gente tenga miedo, piense dos veces antes de delinquir, porque va a terminar en un lugar que parece un infierno. Para nosotros no es por ahí. Primero, tenemos que apuntar a que la privación de libertad sea el último recurso, sobre todo en adolescencia, pero siempre el último recurso. E incluso cuando toca la privación de libertad, hay casos en donde sin duda alguna es un mecanismo que necesitamos contar con él. En los casos de mayor gravedad, los centros de privación de libertad tienen que ser de la máxima calidad si nosotros lo que buscamos no es simplemente penar y castigar, sino apostar a que esas personas puedan cumplir trayectorias de vida que, bueno, sin duda alguna coexistan con nuestros perfiles, nuestras ideas de convivencia, de integración social. ¿Y cómo se convence a otros integrantes del gobierno de que ese es el camino? Y en particular, ¿cómo se convence a la opinión pública en un momento donde parece que la aguja va más por el lado de bueno, que es verdad, ¿no? Hay un aumento también de delitos y de algunos delitos en particular que hace que las personas se sientan más en riesgo, se sientan más inseguras, se sientan que la violencia aumenta en la sociedad? ¿Cómo se hace para que convencer no solo a tus compañeros, sino a la gente de que no es por ahí? Y bueno, yo creo que con mecanismos nuevos, pero con las mismas raíces, conversando a través de este tipo de entrevistas, planteando los argumentos que entendemos nos permiten reflejar una realidad objetiva, como por ejemplo, en las últimas décadas Uruguay aumentó su población carcelaria en 300%. Ajá. 370 si no me equivoco, pero redondeemos en 300% en las últimas décadas. Hoy Uruguay tiene una de las tasas de personas privadas de libertad por habitante más altas de toda la región. Creo que competimos con Estados Unidos y con alguno más de toda América. Sin embargo, uno podría decir que gracias a ese endurecimiento de las penas, de ese aumento de la población carcelaria, hoy tenemos mejores indicadores de seguridad. No, por lo menos eso no es lo que se ve en las encuestas de opinión pública. Entonces, ese es un hecho objetivo que nos debería, más que seguir probando la misma receta, nos debería llevar a pensar en nuevas recetas que apunten más a los procesos de socialización de las personas que más lo requieren, y no reforzar lo que muchas veces se termina reforzando en los centros de privación de libertad, que son las trayectorias delictivas. Hay que seguir militando, hay que seguir luchando, hay que seguir debatiendo y convenciendo, sabiendo de que no somos una isla en el planeta Tierra. De hecho, en este país, en este mundo cada vez más globalizado, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Estados Unidos, Europa, en Oriente, también afecta a lo que pasa aquí. Y bueno, es una lucha de ida y de vuelta. Siempre me llamó la atención que Uruguay le gusta mucho compararse con los países europeos nórdicos, en términos de indicadores, de bienestar, de desarrollo. Ahora, con el tema de sistema penal no nos comparamos, porque si nos comparáramos estaríamos mucho más cerca de lo que estamos planteando nosotros, de apostar a cárceles o centros de privación de libertad de buen nivel, que la pena de privación de libertad sea el último recurso, apostar a penas alternativas, a negociación entre víctimas y victimarios, y un montón de dispositivos que por suerte ahora empiezan a aparecer y figurar en nuestros textos legales, que hasta el año pasado, hasta el año anterior no figuraban. Hoy tenemos nuevos dispositivos, tenemos una fiscalía, tenemos una unidad de protección a las víctimas, tenemos hasta una unidad de protección de testigos. Se ha ido complejizando para bien la estructura penal, de convivencia. Creo que es momento de que tengamos el coraje, como lo hemos tenido también en políticas sociales, en otro tipo de políticas, para ponernos a la altura de lo que creo es conveniente. Te hago una más sobre este tema del punitivismo, etcétera, porque también fue importante como en 2014 el propio INJU en ese momento de alguna manera se puso la camiseta de la campaña por el no a la baja, ¿no? El INJU como institución, obviamente no explícitamente, pero había una cuestión de que las propias las 5K del INJU, etcétera. Ser joven no es delito. Había unas consignas que era notorio que iban por el lado de aportar en esa discusión que se estaba dando, que concernía directamente a la juventud, como era la discusión por la baja de imputabilidad penal. ¿Qué va a hacer el INJU ahora de cara a lo que tiene que ver con esta reforma que se propone por parte del senador Larrañaga? ¿Va a pronunciarse de alguna manera? ¿Se va a subir a dar esta discusión o no va a participar activamente? En aquel momento, en 2013, 2014, incluso creo que algún año antes tendría que repasar, lo que hizo el INJU fue posicionarse sobre
un debate público, no estrictamente sobre el plebiscito. O sea, creo que lo que se No, estaba no, discutiendo era, bueno, cierto, cómo digamos. Uruguay encara la responsabilidad penal de los adolescentes, y incluso más profundo, porque esa frase de ser joven no es delito no fue un invento de esos años, sino que tiene bastante historia. Era esta idea de cómo las sociedades conservadoras en general, Uruguay entre ellas, suele criminalizar a la juventud. Y suele esta cuestión, perseguirla porque hace ruido, toque de queda en las noches para que no moleste. Esa idea, bueno, interpelar eso, que es lo que sigue haciendo el INJU, tal vez no con la consigna ser joven no es delito, pero sí incluso la consigna este año un poco va en esa idea de que Uruguay valore a la juventud y reconozca el valor de cada joven, no solo los jóvenes simpáticos del barrio, sino de cada joven, incluso los que están en situación de mayor vulnerabilidad y exclusión. Y en el caso de la propuesta para plebiscito que está haciendo el sector del senador Larrañaga, yo tengo una posición muy concreta, muy clara, que bueno, evidentemente, siendo consecuente, creo que no es por ahí el camino, incluso creo que puede ser todavía peor que la de la baja de la imputabilidad, lo digo con todas las letras, esto de militarizar las fuerzas de orden interno, me parece que es verdaderamente un peligro y deberíamos haber aprendido algo de la historia. Me llama mucho la atención del senador Larrañaga, que en su momento estuvo de acuerdo con nosotros a la hora de decirle no a la baja. Creo que además puso un aprieto a jóvenes de su propio sector político para ver, bueno, ¿y esto cómo se digiere? Pero bueno, allá él, cada uno es libre de proponer lo que cree mejor para el país. Yo creo que en este caso, como dijimos en aquel entonces, no solo no es mejor, sino que como ha demostrado en tantas partes del mundo este tipo de políticas, no va a ser otra cosa que agravar los problemas de seguridad, como viene sucediendo con este tipo de políticas en Uruguay y en otras partes del mundo. Y bueno, sobre el INJU no tenemos mayor posicionamiento, veremos cómo avanza la cosa, o sea, si se da un debate público sobre si este tema vuelve a estar arriba de la mesa, no tengan duda que nosotros vamos a sumar todos nuestros aportes conceptuales, nuestro desarrollo teórico, político, incluso práctico, ahora que trabajamos cada vez más con gurises que están en situación de mayor exclusión. Nos vamos a posicionar sobre los debates públicos porque creemos que eso es lo que le cabe a las instituciones. Por algo el Estado es la representación de la población uruguaya y mucho invierte la población uruguaya en que nosotros hagamos estudios, desarrollemos conocimiento, trabajemos en la práctica con los jóvenes. Estaríamos siendo omisos a nuestro mandato legal, a nuestra responsabilidad, si no contribuyéramos con información para el mejor debate en términos oportunos y también en términos de que se maneje el conocimiento de mejor calidad posible, y por eso tenemos bastantes instrumentos. Por ejemplo, ahora nos vamos a embarcar en una nueva edición de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud con nuevas modalidades, una encuesta que prácticamente va a tener 8.000 casos, una encuesta pesada, que bueno, creo que sigue aportando a generar debates a nivel de la población uruguaya, pero debates potentes, rigurosos, con información clara y no simplemente en base al tribuneo político que se suele escuchar sobre todo en tiempos de campaña. Volviendo un poco a los jóvenes y la política, ¿crees que es una buena noticia para los jóvenes frente amplistas que los nombres que se están manejando para las precandidaturas del año que viene en el partido sean personas entre 40 y 60 años? Tal vez sí, no lo suficiente, digamos, pero para nosotros es importante como Juventud de Frente Amplistas que se incorpore al pienso programático, a la discusión pública, la perspectiva de generaciones, particularmente de juventudes. Pero no solo, también la de primera infancia, adolescencia, juventudes, también la perspectiva de personas mayores, ¿por qué no? Aunque es de un ángulo distinto. Entonces creo que lo que estamos viviendo es, sin duda alguna, un recambio generacional. No tan profundo, tal vez como el que uno quisiera, pero esto no es cuestión solo de decir quiero que haya candidatos treintañeros y los candidatos treintañeros aparecen por decisión política, sino que eso es un proceso de larga construcción. Uruguay es un país muy conservador en términos generacionales y son largos procesos en donde hay que, sobre todo de lo que se trata es de convencer, discutir, poner en valor, mostrar que hay gurises, sobre todo gurisas muy jóvenes, 19, 20 años, que tienen grandes capacidades. Tal vez no para presidir un país, vamos a ser honestos tampoco y no ser demagógicos o tribuneros, pero sí para ir ganando posiciones de jerarquía. Creo que en este último periodo de gobierno y en algunos anteriores se han dado mayores oportunidades a gente jóvenes a tener responsabilidades de
de relevancia, creo yo, y en general no han fallado. Digo, a mí me toca parte de eso, digamos, pero creo que hay otros casos de jóvenes que tanto a nivel nacional como las intendencias han asumido importantes responsabilidades. Yo estoy muy conforme con lo que han hecho. ¿Por qué no jóvenes de 20, 25 años pueden asumir responsabilidades no solo a nivel de presidencia, vicepresidencia, también a nivel de diputados, senadores, subsecretarios, ministros, directores, secretarios? Hay un montón de lugares donde los jóvenes pueden mostrar que lo que hacen es bien valioso y además aportar. No solo en cómo conectar el proyector o cómo sacar una foto en un celular moderno, que es donde más asocia, que vengan los jóvenes que saben manejar estas tecnologías nuevas, sino en términos de gestión de la política. Tenemos una juventud muy formada, de alto nivel, e incluso la que no necesariamente asocia su formación a la educación universitaria, también está formada en términos gremiales, sociales. Por suerte, creo yo, la izquierda tiene muchos valores y muchos valores jóvenes que pueden generar un recambio generacional importantísimo a todo nivel. Sin duda, no me cabe duda, a nivel de presidencia, vicepresidencia, pero no quisiera tampoco que se redujera solo a eso, como pero tampoco quisiera que se redujera solamente a género. Más o menos que parezca que en el panorama empiezan a quedar fuera del pool de opciones las figuras históricas del Frente, los octogenarios ya del Frente Amplio. ¿Para vos eso es una buena noticia? Sí, lo es. No tengo ningún problema. Y no por restarle valor a la enorme trascendencia que tuvieron figuras, por nombrar las tres más relevantes, Mujica, Tabaré, Astorios. Es indudable, a mí yo soy muy obsesivo en pensar, en reflexionar políticamente en términos de perspectiva histórica, y cuando repaso en un ejercicio de ficción o especulativo los libros de historia que van a leer tal vez mis hijos o mis nietos, sin duda alguna de las figuras, este tridente a nivel de la selección uruguaya, esta delantera Cavani, Suárez, Forlán, probablemente es muy difícil que se vuelva a repetir en el fútbol. Bueno, tal vez sea difícil que se vuelva a repetir a nivel de una fuerza política por toda la historia que tienen. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos que apostar a la renovación, a nuevos candidatos, a nuevos delanteros que tengan capacidad de gol, que tengan capacidad de juego en equipo, que vengan y vayan. Me pasa, perdón la metáfora futbolera, pero me pasa que uno ve las nuevas apuestas y se conforma. Bueno, sí, no están capaz que hoy jugando en Barcelona, que no son líderes de sectores, no encabezan lista de senadores, pero están ahí. Y cuando tengan que hacerlo, ojalá más pronto que tarde, van a estar a la altura y tal vez hasta lo hagan mejor. Creo que esto lo podemos decir, tal vez hasta lo hagan mejor, con una sociedad que se transforma muy rápido, con mayor empatía sobre diversificación de causas. Ya las causas no son tan uniformes como eran antes, la lucha no es solo de clases, por supuesto que lo es, pero no es solo. Creo que hoy los jóvenes tienen más capacidad de pensar en la dimensión de la diversidad sexual, de género, de las generaciones, y son más capaces de ver qué pasa en otras partes del mundo. Así que creo que es una buena noticia que cambie el panorama. Pero sobre todo creo que hay que seguir alentando a que jóvenes tomen mayores responsabilidades, porque créanme, sí que están a la altura. ¿Ya sabés que vas a votar en la interna del Frente? Sí, pero me lo reservo por un ratito. Está bien, ¿vas a seguir siendo Frente Amplista Independiente de aquí al 2019? Por ahora creo que sí. Sí, no estoy pensando... ¿No te imaginás una carrera política en algún sector? No me gusta la idea de carrera política, porque en general la gente que asocia esa carrera política está en lugares que a mí no me gustan. Entonces esa idea no me gusta de hablar ni de políticos. ¿No sos un político? A mí no me gusta. Cada uno que me diga como quiera, no me voy a poner a opinar sobre cómo la gente categoriza a quienes toman determinadas responsabilidades. Yo creo que la gente, por lo menos como yo entiendo la política, asume responsabilidades políticas coyunturales. Yo hoy estoy trabajando con una responsabilidad política, pero mañana puedo estar trabajando a nivel privado, en cualquier otra cosa, y no voy a sentir que fracasé, ni mucho menos. Lo voy a hacer con total tranquilidad, sabiendo de que en el momento que me tocó asumir una responsabilidad puse lo mejor de mí, y cuando me vuelvan a llamar lo podré hacer si tengo ganas de hacerlo, digamos. Esa gente que solo trabaja de la política, o que su única carrera es la política, bueno, no sé, a mí... No digo que esté mal, a mí esa idea de él es político. Bueno, no sé, él hace política y lo hace a nivel de una responsabilidad gubernamental, a nivel de parlamento, pero tal vez pueda hacer política también a nivel de su cooperativa de vivienda, organizando a los vecinos para que haya propuestas educativas o sociales para los jóvenes. ¿Y por qué una responsabilidad institucional es mayor que una responsabilidad vecinal, comunitaria, educativa? Creo que
hacer a lo que nos gusta este tema de ayudar a organizar y transformar la sociedad, lo hacemos en cualquiera sea la trinchera, digamos, porque sabemos que la lucha es la misma. Entonces, probablemente yo siga dando peleas en los diversos lugares que me toque, pero no, créanme que no me imagino una carrera, o por lo menos no me desvelo con ese tipo de pensamientos, en la medida que esté contento de lo que estoy haciendo en el momento, que personalmente, con cierta humildad creo que lo estoy, tengo un hermoso equipo, estamos haciendo cosas que nos propusimos y que nos gusta mucho. Este sábado vamos a tener una nueva edición de la 5K, que si bien es una política relativamente chica del instituto, en términos de todo lo que hacemos, sí es verdad que nos lleva mucho trabajo, es un momento de mucho encuentro, así que recuerden, este 15 de septiembre vamos a tener 23 carreras en simultáneo en todo el país, en todos los departamentos del Uruguay. Vamos a estar corriendo en simultáneo con la consigna Tenemos los valores contados, poniendo el valor en cada joven de todo el país. Así que bueno, tenemos bastante cosas por hacer y lo hacemos con mucho gusto, mucha energía y de verdad que hay mucha alegría también. Vamos arriba. Muchas gracias, Fede, por este rato que compartiste acá con nosotros. Te digo la otra, en la radio de la universidad, que también es tu casa, está FIC. Así que bueno, quedará para otra ocasión que nos volvamos a encontrar por acá o en otras partes. Encantadísimo, la verdad que para mí siempre es un enorme placer compartir estos minutos con ustedes, con toda la audiencia. Y cada vez que se pueda hablar de juventud, de generaciones, de luchas por transformar el país, encantadísimo de poder sumarme. Así que a las órdenes. Arriba. Muchas gracias. Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar.